Hola, mis chicas y mis chicos. Y como lo prometido es deuda, aquí les traigo este mini tutorial de cómo realizar a nuestro Shrek girasol. Me lo habían pedido mucho, mis chicas, porque me lo vieron por los en vivos, las transmisiones en vivo y también por los videos shorts que les subo al canal. En mi Instagram también, en TikTok. Lo utilizo para colocar mi micrófono aquí sobre esta partecita, lo grapo, tiene mi micrófono una pincita y lo coloco aquí y pues yo lo uso así para mi micrófono. Pero sé que a muchas les gustó para colocarlo en sus ramos, en sus arreglos florales. Bueno, y aquí va el tutorial, mis chicas. Es un shred súper lindo. Muy fácil de realizar, muy fácil de tejer. Solo debes tener hilo verde, el de tu preferencia para hacer a thread. En mi caso es un verde un poco encendidito, me gusta así, que llame la atención. Un amarillo, yo utilicé un amarillo pastel o puedes utilizar uno que como el que tengo en este girasol, un amarillo mucho más encendido. Unos ojitos de seguridad, en mi caso yo utilicé unos de 8 milímetros. Una aguja, yo utilicé la aguja número 2 milímetros para que me quedara bien pequeñito, bien ajustado. Vas a necesitar hilo café para hacer su ceja, hilo blanco para hacer la iluminación en su ojo, hilo rosa para hacer unas cuantas rayitas como mejillas y rubor que le apliqué un poquito aquí. Y sobre todo, mi chica, lo más importante, pues el palito de pincho o el palito de brocheta. Yo tengo estos, son muy fáciles de conseguir. Sencillamente debemos cortarlo al largo que tú gustes. También vas a necesitar pegamento. Yo utilizo esta silicona líquida para pegar, pues enrollar el hilo a todo el palito y que no se nos vaya a soltar o a desenroscar, ¿ok? También el relleno para rellenar solo la cabecita es algo muy pequeño, así que con muy poquito material lo puedes realizar. Recuerda que este accesorio lo hicimos porque también le subí a nuestro Shrek en Amigurumi. Por aquí te voy a dejar la fotito, la imagen de cómo nos quedó nuestro Shrek. También lo encuentras en el canal. El tutorial ya está disponible, tanto el patrón escrito también lo puedes descargar. Nos quedó supremamente lindo. También por ahí por el canal las espero para que tejamos a nuestro Shrek. Y pues también encuentras el patrón escrito de este precioso Shrek girasol, pero está unido con el Shrek amigurumi, el Shrek grande, el que nos midió 25 centímetros. El patrón escrito de ambos lo encuentras en mi cuenta Ravelli. Cuando adquieres el de Shrek, también te llega en el mismo PDF al final el patrón de este precioso Shrek girasol. Así que van 2 por 1. Gracias por ver este video, mis chicas. Arranquemos a tejer nuestro thread girasol. Vamos a dar inicio, vamos a trabajar primero la cabecita y luego haremos las orejitas. Primero haremos el círculo de su cabeza. Vamos a tomar el hilo verde, el que hayas conseguido, y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y vamos a cerrar la ronda. Recuerda que yo trabajo cerrando las rondas y subiendo cada ronda con una cadena, pero tú puedes trabajarlo en espiral, también es lo mismo. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a realizar aumento en cada uno de los puntos. Si tenemos 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos. Y nos van a quedar en total 12 puntos. De esta forma estoy trabajando mis aumentos. Recuerda que para cambiar el tamaño de nuestro thread simplemente puedes cambiar la numeración de aguja o el grosor de la lana. Si quieres algo mucho más pequeño, puedes cambiarlo por un hilo más delgado, o si quieres un thread mucho más grandecito, cambias por un hilo más grueso y una numeración de aguja mayor. Pasamos a la ronda 3, donde vamos a hacer la secuencia de aumentos. Aquí vamos a repetir hasta terminar la ronda, siempre la misma secuencia. En esta ronda 3 la secuencia va a ser primero trabajar un aumento
y en el siguiente un punto solo. Esa es la secuencia. Repetimos un aumento y en el siguiente un punto, un aumento y en el siguiente un punto. Y así, mis chicas, hasta que terminen la ronda. En total van a tener 18 puntos al terminarla. Te voy a indicar las siguientes rondas para que repitas la secuencia. En la ronda número 4 la secuencia sería 2 puntos y un aumento. Y te quedan 24 puntos. En la ronda 5 vas a hacer la secuencia de 3 puntos, un aumento y te quedan 30 puntos. Cuando ya llegas hasta la ronda 5 vamos a trabajar la ronda 6, 7 y 8, 3 rondas con estos mismos 30 puntos. Vamos a tejer los 30 puntos que ya tenemos, ya no vamos a hacer aumentos, sino que simplemente tejeremos punto sobre punto, punto sobre punto, por 3 rondas. Aquí ya tenemos las 3 rondas y ahora paso a la ronda número 9, donde vamos a hacer otros aumentos pero en los laterales, como en las mejillitas. Vamos a realizar 7 puntos para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego vamos a hacer 3 aumentos seguidos. 1, 2 y mi tercer aumento, 3. Luego vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. ¡Qué eternidad! Ahora vamos a tejer 3 aumentos seguidos. Un aumento, mi segundo aumento y mi tercer aumento. Y terminamos esta ronda con 5 puntos que quedan acá. 1, 2, 3, 4 y 5. En total acá tenemos 36 puntos. Vamos a tejer esos 36 puntos en la ronda 10 y 11, 2 ronditas, tejiendo exactamente los mismos 36 puntos. Comenzaremos ahora las disminuciones. En esta ronda número 12 vamos a tejer 7 puntos, 3, 4, 5, 6 y 7. Y haremos 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer 12 puntos. 1, 2, hasta tener los 12 puntos, ¿ok? Luego vas a tejer 3 disminuciones seguidas nuevamente y terminas tejiendo 5 puntos para finalizar la ronda. Te quedan en total nuevamente 30 puntos y vamos a tejer esos 30 puntos en la ronda número 13. Las siguientes rondas son solo de disminuciones, así que aprovecha en este momento para colocar los ojitos y rellenar, porque a medida que se va cerrando la abertura se nos va a dificultar. ¿Listo? Aquí puedes colocar los ojitos. Yo utilicé estos ojitos que son de unos 8 milímetros aproximadamente, pero puedes usarlos más pequeños, más grandes. En este caso quería una mirada bastante expresiva, así que son de 8 milímetros. Estos ojitos los vas a ubicar en las rondas 9 y 10. Entre esas dos rondas vas a ubicar los ojitos y vas a dejar 4 puntos de separación aproximadamente entre ellos, ¿ok? Y aprovechas para rellenar muy bien la cabecita dándole forma. Te aconsejo dejarla bien apretadita, bien rellena.
Y cuando estemos cerrando ya te indico cuáles son las últimas rondas para trabajar cerrando ya nuestra cabeza. Con la aguja lanera no vayas a cerrar completamente como hacemos, que cerramos y jalamos y dejamos completamente cerrado. No, para que puedas introducir la brocheta o el palito de pincho, y ahí sí, ya cuando lo hayas introducido, que llegue más o menos hasta la mitad de la cabeza, vas a cerrar, vas a apretar muy bien con la hebra que dejamos al final, ¿ok? Y después es que vamos a hacer esto de enrollarlo. Por ahora solo vamos a introducir la brocheta. Las últimas rondas son las siguientes. La ronda 14 vas a realizar 3 puntos y una disminución como secuencia hasta terminar y te quedarán 24 puntos. En la ronda 15 la secuencia es 2 puntos y una disminución y te quedan en total 18 puntos. Y la ronda 16 es hacer un punto, una disminución como secuencia para que te queden 12 puntos. Y así avanzamos con la cabeza. Pasamos a las orejitas. ¿Cómo realizamos las orejitas? Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Voy a cerrar el anillo y en la ronda 2 voy a cerrar la ronda. Yo sé que es bastante ajustado, pero lo vamos a hacer muy lento. Y en la ronda 2 voy a tejer los mismos 4 puntos que tengo. 1, 2, 3 y 4. Y antes de cerrar la ronda giro la pieza para que me quede tejido por el derecho. Y ahora sí busco el primer punto y lo cierro. Está un poquito ajustado, pero lo podemos hacer. Son piezas muy pequeñitas. Luego en la ronda 3 vamos a hacer aumento en todos los 4 puntos. 4 aumentos. Vamos a hacerlo despacio, buscando cada punto. 4 aumentos. Te van a quedar en total 8 puntos. Así es como se va a ver ya terminado, y con la hebra del anillo mágico la podemos usar para coserla a la cabeza. Podemos esconder esta hebra, al cortarla tejes la otra exactamente igual, la otra orejita, y mira donde yo las he cosido, justo encima en línea con los ojitos, por aquí arribita. He dejado unos 2 puntos de separación. Ya te explico cuando hagamos el girasol en la distancia en que lo vamos a hacer. Vamos a pasar ahora a tejer la pieza amarilla, que es la del girasol. Para esta pieza vas a tomar el amarillo que tengas y vamos a hacer cadenas hasta que midas y rodees la cabecita, ¿ok? Esto varía, depende de qué tamaño te haya quedado tu cabeza. En mi caso se me fueron 42 cadenas rodeando pues toda la cabecita. Si te das cuenta, mire, por aquí por el anillo mágico pasa, baja así derechito aquí por detrás de nuestro palito. Todo este contorno lo mides. En mi caso fueron 42 cadenas, pero tú tienes que medirlo, ¿ok? Te voy a enseñar la puntada. Cuando ya tengas esa tira de cadenas, vamos a realizar desde la tercera cadena, 1, 2 y 3. Desde la tercera cadena vamos a hacer un punto alto o un pilar. Luego vamos a hacer una puntada o un punto picot. Este punto picot es hacer 2 cadenas al aire y en la cabecita del punto alto hacer un punto deslizado. A eso le llamamos puntada picot o punto picot. Luego hacemos en la siguiente cadena una media vareta y luego en la siguiente hacemos una cadena y hacemos en la siguiente un punto deslizado. Y esto es lo que hacemos repetitivamente por toda la tira de cadenas. Vuelvo a repetirlo. Vamos a realizar 2 cadenas al aire, en la siguiente un punto alto o un pilar,
una puntada picot, que son 2 cadenas y un punto deslizado en la cabeza del punto alto. Luego en la siguiente hacemos una media vareta, hacemos una cadena al aire y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a ir repitiendo. Vuelvo a repetir, 2 cadenas al aire, en la siguiente un punto alto, puntada picot, en la siguiente una media vareta, una cadena al aire y en el siguiente punto deslizado. Así te va a ir quedando estos piquitos maravillosos para colocar sobre nuestra cabecita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira qué lindo se vería con este amarillo más fuerte, más encendido. ¿Qué vamos a hacer, mis chicas? Primero te sugiero colocar estos pétalos o esta parte del girasol y luego sí coser las orejitas para que nos dé como el espacio, listo, para que nos queden las orejitas frente a nuestro girasol y no detrás, ¿ok? Entonces estaría perfecto. Luego con el hilo negro, con el hilo café, perdón, vamos a hacerle una pequeña linecita de ceja en la parte, una ronda por encima del ojo, abarcando 2 puntos. Con el hilo blanco en la parte externa del ojo, desde arriba hasta el centro, bien hasta adentro, hacemos una línea blanca, un hilo blanco. Y con hilo rosadito, si tienes, esto lo puedes omitir, pero si tienes, le da un toque muy lindo, hacer 2 lineecitas abarcando 2 punticos justo en los laterales de los ojitos. En la misma ronda donde termina el ojito, allí hacemos esto. Y con el maquillaje echar un poquito de rubor. Yo le hice una naricita pasando varias veces la hebra verde, 2 puntos abarcando en medio de los ojitos. Te lo quiero mostrar mucho más de cerca para que lo puedas apreciar, así se ve el bordado. Ahora cuando ya lo tengas listo, el bordado todo terminado, vamos a enrollar la parte que nos queda del palito para tapar todo este color que nos queda. ¿Listo? Lo que yo hago es, ya teniendo la cabecita aquí introducida, como te dije, la introducimos hasta la mitad y empezamos a enrollar desde esta parte, desde aquí, la base de la cabeza. Empezamos a enrollar. Yo lo que hago es aplicar pegamento. Uso este pegamento que es silicón frío, mis chicas, o cualquiera que ustedes consigan, hasta Boxer o el que tengan, no sé, el que tengan les sirve. Aplicamos un poquito y empezamos a enrollar, que nos quede todo bien enrolladito, bien pegadito. Vamos dando vuelta, así, y vamos aplicando pegamento y vamos enrollando hasta llegar al final. Si se notan, mis chicas, yo no lo dejé todo tan largo, yo lo corté, miren, miren el tamaño de la brocheta y mire todo lo que yo le corté, como 4 dedos, porque no lo quería tan largo, pero eso depende del ramo, del arreglo que tú pues vayas a utilizar este girasol. Y si notas, también le dejé sobresaliendo acá el palito porque aquí es donde yo coloco mi micrófono. Mi micrófono tiene unas pincitas, una pincita, y aquí yo agarro con esa pinza mi micrófono y lo uso como accesorio para mi micrófono, ¿listo? Pero yo sé que ustedes lo usan más, es para sus ramos, para sus arreglos. Entonces esto lo pueden omitir, pueden dejar el palito adentro, que no se les salga por aquí arriba, como a mí. Espero que lo disfrutes, que te haya gustado este tutorial. Así quedó ya terminado nuestro shred girasol. Ya saben, mis chicas, que si quieres adquirir el patrón escrito, tanto de shred girasol como de shred original, el grande, de 25 centímetros, lo puedes hacer. Viene ambos en un archivo PDF, descárgalo. Aquí en la descripción del video te dejo el enlace. También, mis chicas, les acerco un poquito ahí para que vean cómo nos queda ya terminado el bordado. Y también recuerda suscribirte, comentar, darle like a todos los videos, sobre todo a este. Deja tus cariñitos aquí en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas. Gracias por ver. Bye, bye.